Listo, ya. Gracias por recordarme. Muchas gracias, Karina. Ok, entonces la idea es, para que no sea tan abstracto, para que no se les haga tan abstracto el estudio de los espacios vectoriales, porque lo vamos a estudiar desde una perspectiva algo abstracta, aunque después vamos a proyectar eh, esta perspectiva en ejemplos, en casos muy concretos, que es R2 y R3, pero es importante que tengan bien en mente el tipo de estructura que vamos a manejar en R2 y en R3, que es precisamente la estructura de espacio vectorial. Y cuando hablo de estructura de espacio vectorial, me refiero a toda la axiomática que vamos a requerir, axiomática matemática, referente a dos operaciones fundamentales: suma y producto por escalares, ¿no? Suma de vectores, lo que comúnmente se llama suma de vectores, y producto por escalares. En este caso, los escalares van a ser números reales. Digo todo esto como para que ustedes en su cabeza, en sus mentes, más o menos vayan recordando de que, sí, recuerdo que en cálculo, en álgebra superior, en el curso de geometría analítica 1, empecé a ver estos conceptos, dependiendo de con quién hayan llevado sus respectivos cursos. Algunos sirven con cierta profundidad este concepto, otros más o menos, ¿no? Entonces, para que no se haga tan abstracto como decía, quiero empezar con algo que han estudiado ya en física. Solo es muy superficial, ¿eh? No voy a profundizar tanto en todo esto que voy a comentar, solo para irnos ambientando, para ir calentando motores, y poquito a poquito vamos a ir avanzando. También ustedes ya me irán diciendo cómo quieren la velocidad del curso, ¿ok? Entonces, ¿pueden ver la presentación que les estoy ofreciendo? De ahí dice Sí, suma. Sí, Ok, sí. perfecto, perfecto. Entonces, el planteamiento es, pues, como quizás ustedes trabajaron, bueno, no quizás, seguramente trabajaron algún curso de física en la preparatoria. Cuando trabajaron el concepto de fuerza, lo vieron como un vector. Y en ese momento, cuando ustedes las fuerzas las veían como vectores, y en esos cursos, los vectores los pensaban como segmentos de recta dirigidos, ¿verdad? Dirigidos con cierta dirección, cierto sentido y cierta magnitud. Y es precisamente así como ponían, digamos, en el papel esta idea natural, intuitiva, incluso hasta corpórea, ¿verdad? Porque todos sentimos en algún momento diversas fuerzas sobre el papel, para luego trabajarlas de manera abstracta mediante un cierto tipo de aritmética. La aritmética es referente a que ustedes podían tomar vectores, podían restar vectores, pero también podían multiplicar un vector por un cierto número real, por un cierto escalar, y entonces el vector se hacía más grande, se hacía más corto, cambiaba de dirección. No estaba definida, por ejemplo, la operación de multiplicación entre vectores, o la división entre vectores, ¿verdad? Pero sí la multiplicación de un número real por un vector para hacer más grande el vector, para hacerlo más pequeño, o incluso, y aquí dentro de la multiplicación de un escalar por un vector, pues también se encuentra quizás la idea de dividir un vector por un escalar, por un número real. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, les planteo algo, nada más para ir, como les decía, para ir recordando un poquito las cosas. Tenemos a tres jugadores de fútbol que han atrapado un balón de fútbol americano, ahí como se ve en el dibujito. Cada uno, naturalmente, ¿pueden ver mi puntero? Perdón, es rojito, o ese no se ve. Sí, sí, sí. sí se Ok, puede. perfecto. Sí. Aquí se supone que aquí en medio está el baloncito, aquí está el jugador A, el jugador B, el jugador C, y los tres coincidieron en atrapar el balón y tenerlo ahí sostenido. Y cada uno de ellos, pues, quiere el balón para sí mismo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que cada uno de ellos quiere el balón para sí mismo se refleja precisamente en estas líneas negritas, que precisamente están representando la fuerza que ejerce cada jugador sobre el balón, pues para quedárselo.
la longitud de cada una de estas flechitas está indicando la fuerza que ejerce cada jugador sobre el balón. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, cada jugador está jalando en una cierta dirección el balón, con una dirección y una fuerza dada el balón. Pero la idea aquí de esta imagen es que por cierta, bajo, ¿cuáles, pues la pregunta sería, ¿cuáles son las razones o cuál es la razón esencial por la cual los tres jugadores, estando ahí, ejerciendo una fuerza sobre el balón, simplemente no lo mueven? La idea es que están ahí estáticos, están ahí trabados, por decirlo de algún modo, no están trabados ahí queriéndose apropiar cada uno del balón y el balón simplemente está ahí fijo, estático. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, pues si nosotros, al menos intuitivamente, o digamos que es un experimento mental, estamos pensando que cada jugador ejerce una fuerza en una dirección diferente cada uno, y que sin embargo, a pesar de esto, de que cada uno ejerce una fuerza con cierta magnitud y en direcciones distintas, sin embargo el balón se queda ahí, el balón se queda estático. Entonces, una pregunta natural es, ¿cómo puede suceder que tres fuerzas ejercidas en diferentes direcciones y con distintas magnitudes, ajá, produzcan un efecto de fuerza nula? ¿Cómo es posible esto? Desde luego ustedes ya tendrán idea de cuál sería una posible razón, incluso más o menos matemática, al menos gráfica, de por qué sucede esto, ¿verdad? Y aquí, aunque a pesar de que, bueno, precisamente apoyándome en que ustedes más o menos están naturalizados, ya tienen cierta experiencia con este tipo de ejercicios, con este tipo de pensamiento gráfico, geométrico, en eso me quiero apoyar para empezar a hablar de una operación muy importante en este tipo de objetos matemáticos que son las flechas, que es precisamente la suma y la diferencia de vectores. De vectores o de flechitas dirigidas. En este caso, cuando digo vector, me refiero particularmente, exclusivamente en estas flechas. Pero como veremos, el concepto de vector es muchísimo más amplio. Quizás ustedes ya más o menos lo saben, ¿no? Tenemos, el concepto de vectores es muy amplio y dentro de este concepto caben cosas que en un principio, a priori, no nos imaginamos que son vectores. Claro, ¿cuándo uno puede decidir o cuándo uno puede decir que un objeto matemático, aunque en un principio no lo supiéramos, se vuelve un vector o no? Bueno, depende de si ese objeto matemático se encuentra o vive dentro de un ambiente especial. Ese ambiente especial es un conjunto, pero no es simplemente un conjunto, sino es un conjunto acompañado de ciertas operaciones, de ciertas leyes de composición. Algunos autores así las llaman, leyes de composición. Y son leyes de composición que ustedes ya más o menos conocen. Bueno, entonces, en este dibujito, ya que planteé las cosas, ya que más o menos creo que se entiende lo que he querido plantear, hay mucha información de sobra. Entonces, esa información la podemos simplificar un poquito en un diagramita de esta naturaleza. Así, las puras flechitas, ¿no? Las puras flechitas. Voy a hacer un poquito más pequeño, pero no regala, sí, está bien. Nada más para que vean cómo lo que he capturado o lo que he intentado capturar con este diagramita, con este esquema de puras flechas, es precisamente este diagramita de aquí, ¿verdad? Este diagramita de aquí. Por eso he puesto aquí que la flechita roja indica el jugador A, que es este de acá, la flecha negra indica el jugador B, que es este de acá, y la flecha verde indica el jugador C, que es este de acá. Y precisamente para poder resolver esta cuestión de por qué el balón no se mueve a pesar de que hay un fenómeno de diversas fuerzas ejercidas sobre él en diferentes direcciones y con diferentes magnitudes, pues lo que se propone uno, o lo que la física básica propone es solo captura la idea de las flechas dirigidas y su longitud,
Por el momento todo lo demás sale sobrando, es decir, salen sobrando, por ejemplo, los dibujitos de los jugadores, y el balón lo podemos considerar como unipuntual, ¿verdad? Como un solo puntito. O sea, estamos abstrayendo las cosas, solamente estamos considerando lo que creemos son los datos indispensables para poder resolver esta situación, este problema, este planteamiento. Bueno, eh, además de esto, además de que pues estamos quitando, digamos, como que la paja, ajá, pues a su vez este diagramita, este esquema nos va a ayudar precisamente a entender un poquito mejor cómo es esta idea de suma de vectores o por qué la aritmética de vectores nos ayuda a resolver este planteamiento tan básico. Y lo vuelvo a repetir, lo he puesto así de básico para que ustedes rápidamente asimilen lo que trato de hacerles ver, ¿no? Cómo es que es precisamente por la aritmética, por esta estructura matemática, vamos a poder resolver este planteamiento tan sencillo, pero esto solamente es la semillita, es el principio. Más adelante vamos a ir resolviendo problemas cada vez más abstractos y más difíciles que van a estar lejos de la trivialidad, pero que en cierto modo sus principios son análogos o semejantes a estos principios que ahora mismo les estoy platicando. Espero que más o menos vaya quedando eh, claro lo que les comento. Si no, pueden pueden abrir su micrófono o hacer un comentario, adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que cuando yo digo que ya solamente viendo este esquema, cuando yo digo que este esquema de algún modo hace que el punto central, por decirlo de algún modo, este punto central, o el punto origen de cada una de las flechas se mantiene estático, el hecho de que el punto central se mantenga estático significa que de algún modo, en algún sentido, la suma de estas fuerzas es cero. De algún modo se nulifican. De algún modo los tres vectores se están nulificando, ¿verdad? Al estar actuando simultáneamente precisamente en esas direcciones y con esas magnitudes, pues de algún modo se están nulificando entre ellos. De tal modo que este punto de aquí, pues queda fijo, no se mueve, queda estático, que es precisamente, ya cuando lo vemos ya en el planteamiento físico, es que el balón se queda ahí, estático, ¿verdad? Entonces, para poder comprender claramente este esquema y sus implicaciones, pues precisamente este diagrama lo indica así, debemos de considerar tanto las direcciones en las que actúan cada una de las fuerzas, al igual que sus magnitudes, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí hay algo fundamental, que es precisamente la pregunta de, a ver, exactamente qué es un vector. O sea, tú me estás manejando flechas, me estás manejando ya la idea de magnitud, la idea de dirección, la idea de sentido, de repente ya me estás hablando de vectores, pero exactamente qué es un vector. Al menos en este contexto físico, en este contexto material, fáctico, si lo quieren llamar así. ¿Qué es un vector? ¿Qué debemos de entender por vector? Para más o menos dejar las cosas bien situadas, incluso a este nivel básico. Entonces, eh, pues fíjense, como aquí se los platico un poquito, y creo que el dato históricamente es interesante. La idea, permítanme hacer un poquito más grande aquí, ajá. La idea de vector como un segmento de recta con cierta magnitud y cierta dirección que representa en el plano o en el espacio incluso una fuerza física, fue planteada ya desde Galileo como una hipótesis. Es decir, él propuso que se manejaran a las fuerzas físicas
como segmentos de recta para luego manipularlas algebraicamente. Y que los resultados algebraicos de esas manipulaciones serían precisamente descripciones de los fenómenos que estaban viendo en la realidad, de los fenómenos físicos, como en este caso, ¿no? El fenómeno físico que estamos observando, el hipotético fenómeno físico que estamos planteando, es el hecho de que el balón se queda ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo a través de esta conceptualización matemática de segmento dirigido es que podemos resolver esta situación de que cómo podemos explicar el hecho de que el balón se quede ahí fijo? Entonces, ¿cómo puede ayudarnos el diagrama anterior para explicar por qué el balón no se mueve? Se traduciría esto que acabo de decir, ¿cómo podemos explicar nosotros mediante las flechas dirigidas que el balón no se mueve? Es equivalente a preguntarnos cómo es que nos ayudaría el diagrama anterior, el diagrama que les acabo de presentar, ahorita vuelvo a él, cómo es que ese diagrama nos podría explicar por qué el balón no se mueve. El simple diagramita así de sencillo. Ajá. Esa sería, pues, como que la cuestión, ¿no? Para ver si efectivamente esta hipótesis, este planteamiento que estamos haciendo, digamos que, ¿cómo se podría decir? Como esta simulación de la realidad tan básica y tan elemental mediante flechitas, si acaso puede explicar el fenómeno físico que nos dice que el balón no se mueve. Y bueno, entonces precisamente en el fondo, otra vez lo repito, en el fondo está precisamente la idea de suma de vectores, la aritmética aplicada, cierto tipo de aritmética aplicada a este tipo de objetos matemáticos. Algo abstractos, sí, pero no tanto, porque finalmente, además de que los podemos ver, y los podemos ver en el plano, pues son muy próximos a esta idea que tenemos de lo que es una fuerza física. Bueno, entonces, pues uno dice, me regreso al diagrama, y entonces hago lo siguiente, ¿no? Lo que también hago a lo siguiente, que es precisamente lo que también comentaba Galileo, ¿no? Lo que también propuso Galileo en su momento. Ya que hemos tomado la hipótesis, quizás algo así decía Galileo, ya que hemos tomado la hipótesis de que es bueno representar, o es correcto, o es adecuado, más que correcto, adecuado a nuestros objetivos, representar a las fuerzas mediante flechas coplanares en un plano, con cierta magnitud, con cierto sentido, con cierta dirección. Ahora, para operarlas gráficamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es lo que comúnmente se llama, se dice en física que es la resultante, la fuerza resultante, ¿verdad? De estas dos flechas, de esta flecha roja y de esta flecha verde, que ya se volvió como azulita morada, lo que dice Galileo es, bueno, para que tú sepas la resultante, la fuerza resultante de esas dos fuerzas operando sobre un objeto, por ejemplo, puedes tomar la flecha roja y la puedes trasladar de manera paralela a ella misma, sin mover su dirección y su sentido, hasta la puntita, hasta la cabecita de la flecha verde. ¿Sí ven cómo estoy moviendo cómo moví la flechita roja? Sí. ¿No? Sí. Ahí tengo, ¿no? Okay, excelente, gracias. Entonces la idea es, dice Galileo, pues lo que vas a hacer para conocer la fuerza resultante de la flecha verde y la flecha roja es que vas a crear una especie de recta segmentada, ¿verdad? Por segmentitos. Y la ley es que, por ejemplo, tú puedes tomar la flecha roja, tomas su punto inicial y lo haces embonar en la cabecita de la flecha verde.
Y ahora sí, ¿qué es lo que vas a hacer? De ahí vas a obtener un nuevo vector. Fíjense cómo Galileo geométricamente ya está estableciendo una operación entre vectores, una operación entre flechitas. Ajá. Es con esto con lo que ya, aunque no está diciendo que es una operación, pero ya con estos movimientos ya está indicando en el fondo una operación. ¿Y por qué digo operación? Bueno, es que la palabra operación tiene un significado muy específico, muy concreto. Cuando yo digo que estoy operando ciertos objetos, es que en principio yo tomo dos objetos, les aplico esa operación a la que yo hago referencia y se supone que yo debo de producir un objeto nuevo de la misma naturaleza de los dos primeros objetos que tomé. Esa es de fondo la idea de operación, ¿verdad? Y la ocupamos diariamente, o sea, incluso cuando hacemos suma de números, pues lo que esperamos es obtener un número, ¿verdad? Sumamos dos números reales y lo que esperamos es obtener un número real. Sumamos dos números complejos, multiplicamos dos números complejos y lo que esperamos es obtener un número complejo. Es decir, tomamos dos objetos, los operamos y lo que esperamos es obtener un nuevo objeto de la misma naturaleza que los objetos iniciales. Y aquí es lo mismo. Lo que buscamos es obtener un nuevo vector. Un vector, es decir, una flecha dirigida, un objeto de la misma naturaleza que los objetos que ya estamos operando. Entonces lo que dice Galileo es, pues ahora lo que vas a hacer es del punto inicial de la flecha verde, el punto inicial de la flecha verde, a partir de él vas a sacar una flecha que precisamente va a tener el sentido de, el siguiente sentido. Va a iniciar en la flecha, en el punto de origen de la flecha verde, su origen va a ser el origen de la flecha verde, y su final, su cabecita, va a ser precisamente, va a coincidir con la cabecita o con el final de la flecha roja. Entonces el vector va de acá para acá, ¿verdad? Y bueno, si tomamos, por ejemplo, si yo tomo este vector, lo copio y luego lo más o menos lo voy aquí a voltear para que más o menos quede ahí, fíjense, ahí más o menos coincide con este de acá. Ahí, espérenme, más o menos ahí, ¿no? Y entonces ahora lo tomo, lo muevo acá, fíjense que más o menos, miren, soy un poquito impreciso, pero si ocupan un poquito ustedes su imaginación, por favor ocúpenla, les pido que la ocupen. Ya ven que la geometría también depende mucho, no depende tanto de los dibujos perfectos como del razonamiento y de la imaginación de cada uno de nosotros. Entonces voy a recurrir mucho a su imaginación y a su intelecto y a todos los recursos mentales con los cuales ustedes cuentan para que estos dibujos feos, de algún modo ustedes sepan que están tratando de indicar algo real, ¿no? Algo sensato, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Que según las reglas de Galileo, según la aritmética que propone Galileo para la suma, esto es lo que le vamos a llamar suma de vectores, pues al darnos, nos está dando este vector de aquí, pero que resulta ser precisamente este vector negro, ¿verdad? Tiene la misma magnitud, es decir, el cuerpo de esta flecha tiene la misma longitud que el cuerpo de esta flecha, y tan es así que pues, ustedes vieron que simplemente la copié, ¿verdad? No hice otra truculencia, esta simplemente la copié, y bueno, la truculencia sería que le di la vuelta, ¿verdad? Pero ahí recae también la cosa, de que precisamente al darle la vuelta, lo que estoy diciendo es que ese vector resultante, ese vector resultante, ajá, eh, mejor dicho, tiene la misma magnitud, este vector de aquí, que es el resultante, tiene la misma magnitud que este vector, pero precisamente tiene un sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, eso nos remite a este fenómeno un poquito más sencillo, de cuando hay dos fuerzas actuando sobre un mismo objeto en sentidos opuestos, pero con la misma magnitud, con la misma intensidad.
pues el objeto simplemente se va a quedar ahí, ¿verdad? Es como si ustedes ponen sus puños encontrados y hacen fuerza uno sobre el otro, tratan más o menos ustedes de equilibrar las fuerzas de sus brazos impresas sobre sus puños encontrados, y ahí se mantienen los puños, ¿verdad? Ahí los brazos, no, ninguno se mueve. Si aflojan un brazo, pues ya empieza a haber movimiento, pero en tanto no afloje ninguno de los dos brazos, ahí se queda la cosa, ¿verdad? Ahí se queda todo. Nada más como que tiemblan un poquito sus brazos, pero ahí se quedan, ahí se quedan. Es algo semejante a lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y lo estamos representando de manera algo abstracta mediante flechas. Entonces, finalmente lo que está sucediendo aquí es que solo están actuando dos fuerzas iguales y opuestas. Por lo tanto, se cancelan. Entonces, digamos que el aparato intelectual de Galileo viene dado por flechitas y un cierto tipo de aritmética entre ellas. Aquí he esbozado un poquito la suma. Sí refleja cierta realidad, ¿verdad? Y precisamente estos simples movimientos que hice aquí ya son la respuesta de por qué el balón no se mueve, por qué el balón queda fijo. Ajá. Entonces, este es un primer ejemplo muy básico, muy sencillo, sí lo sé, pero también creo que sirve como para que ustedes, para que empecemos desde algo que ustedes ya conocen bien, que conocen muy bien. Es un ejemplo básico de cómo puedo tener yo dos objetos matemáticos sobre los cuales he definido una cierta operación que he llamado suma, de manera muy, muy, muy sencillita, y que esta suma, a su vez, refleja ciertos efectos de la realidad. Pero no nos vamos a quedar ahí, hay todavía más. Esto tan elemental, algo semejante también se tiene, por ejemplo, en el ámbito de las funciones matemáticas. ¿Sí? Permítanme un momento. En el ámbito de las funciones matemáticas. Fíjense, también ahora, fíjense, estoy dando un salto repentino. Ahora nos estamos ya de trabajar un poquito con los vectores en el plano, con los vectores coplanares. Ahora nos estamos yendo al concepto de función. Sí, más o menos recuerdan el concepto de función. Todos recuerdan lo que es una función, es una regla de correspondencia que tiene que satisfacer ciertas condiciones. O sea, no cualquier regla de correspondencia, no cualquier relación es una función, no cualquier regla de correspondencia o relación entre conjuntos es una función, sino cierto tipo de reglas de correspondencia, cierto tipo de relaciones entre dos conjuntos forman una función, no todas. ¿Sí más o menos recuerdan esto? Aquí pongo Sí. ¿sí? Ok, excelente, excelente. Aquí pongo la definición de lo que es una función f de un conjunto A en un conjunto B y qué es precisamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para que esta f efectivamente sea una función de dominio A y codominio B. Fíjense, entonces, ahora lo que vamos a hacer es recordar un poquito, trabajar un poquito rápidamente el concepto de suma en las funciones. Es decir, tenemos un objeto matemático aparentemente de una naturaleza totalmente distinta a lo que es un vector, pero también en este objeto matemático vamos a poder definir una suma, una operación básica, una ley de composición en el orbe, en el ámbito, en el mundo de las funciones. Así como, digamos, por decirlo de algún modo, en el ámbito de los espacios, digo, de los vectores, al menos de los vectores en el plano, hemos definido una suma. Bueno, platicadita, ¿verdad? Pero solo es para que nos vayamos ambientando. Ok, entonces, espero que alcancen a ver la definición ahí de función. Una función f de un conjunto A en un conjunto B hace lo siguiente. Para cada elemento x de A, existe exactamente un elemento y de B, tal que y es el valor de la función f en x. ¿Sí? Yo tengo una función f de dominio A y codominio B, y para que f efectivamente sea una función de A
en B, tiene que satisfacer esta regla que he puesto aquí, ¿verdad? Para cada elemento X de A existe exactamente un elemento Y de B, tal que Y es el valor de F en X. Y bueno, aquí les platico un poquito, todo esto se lo voy a pasar, ¿eh? Aquí les platico un poquito sobre, para que lo recuerden, sobre cómo se denota una función. Por ejemplo, aquí el valor Y de B, que proviene de algún X en A, de manera única, bajo la función F, se representa mediante F de X, ¿verdad? Eso también es algo que ustedes ya recuerdan muy bien, me parece. Y cuando F es una función que tiene dominio A y codominio B, pues suele representarse de este modo: F, dos puntitos, A, flechita B, y aquí la flechita no es precisamente no está haciendo referencia a un vector, sino más bien es una notación muy sugestiva para indicar que digamos que F empieza en A y termina en B, ¿verdad? Es una regla de correspondencia, es una regla que relaciona elementos de A con elementos de B. O algunos autores deciden poner la F arribita de la flecha, pero estas dos son notaciones equivalentes. Y a se le llama el dominio de F y se le pone, algunos autores escriben así, dom y entre paréntesis F. B siendo el codominio de F, pues se le suele también nombrar así cod y entre paréntesis la F. Ajá. Y bueno, aquí un pequeño diagramita, ¿no? Precisamente esta regla de que para cada elemento X de A existe exactamente un elemento Y de B, tal que Y es el valor, entre paréntesis, el valor de F en X, es precisamente lo que estamos reflejando en este diagramita sencillito. Tomo este elemento X de A y a él solo le va a corresponder uno y solo un elemento Y de B. Tomo este elemento de A y le va a corresponder uno y solo un elemento Y de B, y tomo este elemento de A y y para que F sea una función, a fuercita le debe de corresponder uno y solo un elemento de B, que en este caso coincide con el que le asignamos a este. Lo que no puede pasar, lo que me está diciendo esta reglita que escribí aquí arriba, lo que me está diciendo esta regla de acá, lo que me está diciendo es que no puede pasar esto. Por ejemplo, que yo decida ahora a este elemento X de A, que también, por ejemplo, decida asignarle ahora este cuate de B, este Y de B. Eso, si yo digo que esto es una función, ajá, si yo digo que esto es una función, o sea, que estén saliendo, perdón, que estén saliendo tanto esta flechita de este puntito, de este elemento de A, como esta, eso ya no es una función. Esto ya no es una función, ¿verdad? Todos están de acuerdo. Esto ya no es una función. Si alguno no está de acuerdo, si alguno tiene alguna duda, puede comentarlo. Si no, entonces seguimos adelante. Bueno, ok. Entonces, ya que más o menos hemos recordado el concepto de función, digo, lo estoy diciendo de manera muy somera, muy superficial, pero es nada más para que todos estemos más o menos sintonizados, ¿no? No simplemente decir, ahora tomo una función y vamos. Ya con esto creo que ya todos estamos más o menos estamos sintonizados a qué me refiero, a qué me voy a referir cuando hable de una función, y que encaja bien con lo que ustedes ya tienen previamente establecido por el concepto de función. Eso espero. Ok, entonces permítanme, voy a detener un poquito la presentación. Quiero presentarles otra cosa. Un momento, por favor. Esto que les he mostrado se los voy a pasar en el Classroom, aparte de la grabación. Voy a abrir una aplicación, permítanme un momento, por favor. Espero que les esté yendo muy bien en el semestre. Digo, es la primera semana, pero pues luego a veces ya desde la primera semana más o menos uno ya sabe qué es lo que le va a esperar a lo largo del semestre, ¿no? Creo, a veces, no siempre, ¿verdad? Pero bueno, espero que a todos les esté yendo, todos tengan muchos ánimos para este semestre que comienza. Imagino que sí, espero que sí. Ok, entonces ahora voy a
Diego Abraham García Manrique puso una carita triste. ¿Por qué? Ya Santiago se ríe. Ok, bueno. Ok. Ok, ok, ok. Ok, entonces ahora voy a hacer la ¿por qué? Pregunta Jesús Villalba. Ok, voy a presentar ahora otra ventana. Y no, de verdad, ojalá que les vaya muy bien en el semestre. Y pues bueno, cualquier cosa, pues ya saben que a veces los profesores son bastante accesibles y uno cuenta con ellos también, ¿verdad? A veces. Ok, ok. Se viene pesado, pero sí se logra. Ok. No, sí, sí, sí. Excelente, excelente que piensen así. Sí, está muy bien. Y aunque esté pesado, pero que se logre. Excelente, perfecto, muy bien. Ok, entonces ahora les estoy presentando una hoja cuadriculada. ¿Sí la pueden ver? Sí, Ok, sí, profe. perfecto. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces ahorita estábamos platicando un poquito sobre funciones entre conjuntos abstractos, por decirlo de alguna manera. Pero sí termino antes de mis 30. Ok, perfecto, excelente. Sí, 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 excelente, excelente. Ok, entonces ahora, bueno, eso fue para plantear el concepto general. Bueno, para platicarles un poquito, para recordar, para hacer un recordatorio muy breve del concepto general de función. Pero nosotros vamos a trabajar con algo un poquito menos abstracto, que son las funciones de R en R. Vamos a tomar a los números reales. Perdón, tomé un poco de agua. Vamos a tomar a los números reales y vamos a pensar a funciones en este caso particular, en este caso concreto, funciones de R en R. Entonces, permítanme escribir. Eh, si consideramos ahora, que escribo, permítanme, si consideramos ahora, si ven que estoy escribiendo, ¿verdad? Todos pueden ver que estoy escribiendo. Sí. Sí. Ok, gracias, gracias. Si consideramos ahora funciones, vamos a pensar ahora en funciones reales de variable real, que es lo que comentaba hace un momento. Es decir, vamos a pensar en funciones f, cuyo dominio sean los reales y cuyo codominio sean también los números reales. Vamos a pensarlo así en un momento. ¿Por qué? Porque voy a presentar, y seguramente ustedes también ya conocen esta definición, muy probablemente de cálculo, seguramente de cálculo, la definición de suma de funciones apoyándome en el hecho de que el conjunto de los números reales ya tiene en sí mismo, ya aporta una ley de composición que conocemos, o una operación que conocemos como operación suma. Entonces, a partir, apoyándome en la operación suma de los reales, es que yo voy a definir una operación suma en, en las funciones de R en R. Es muy rápido, ¿no? No es nada complicado y me estoy apoyando en que más o menos ustedes ya, no sé, esto no es raro para ustedes, ¿no? De todas formas, si hay algo que yo esté suponiendo que es común o que es básico y en realidad no lo es para ustedes, con toda confianza pueden decir, Luis, esto no es básico para mí, por favor detállalo más, explícalo un poco más y con mucho gusto. Ok, entonces, ya que tengo esto establecido, ya que tengo esto eh, planteado, de haber tomado una función f de R en R, entonces, lo que digo es que podemos definir
vamos a poder definir una suma entre funciones reales. La suma de dos funciones, vamos a llamarles G1 y G2, de R en R, o sea, tanto G1 como G2 son funciones de dominio R y codominio R de manera puntual. Que subo un poquito, de manera puntual. Es decir, voy a formar una nueva función que voy a llamar h de x, h evaluada en x, por definición, va a valer lo que valga G1 en x, más lo que valga G2 en x, donde x precisamente es un número real. Bueno, ahorita lo pongo. Le voy a poner tantito estrellita, ¿sí? Es decir, H asocia a cada número real X el número real f de x, G1 de x más G2 de x. O sea, aprovechando que G1 y G2 son funciones, pues tomo un número real X, aplico G1 en X, obtengo un número real, luego aplico G2 en ese mismo X, obtengo otro número real, potencialmente otro número real, los sumo, fíjense que esta suma es la suma en R, ¿verdad? Esta es la suma usual de reales. Los sumo y obtengo un nuevo número real. Ese número real es el que le voy a asignar a la función h evaluada en x. Eso es precisamente lo que estoy diciendo aquí. Espero que quede claro. Realmente la idea creo que no es complicada. Si no queda claro, pueden decírmelo. Entonces, es decir, h asocia a cada número real x, el número real G1 de x más G2 de x. Y aquí vale la pena observar lo siguiente, ¿no? Observemos, quizás valga la pena decir lo siguiente, observemos que es una regla, de correspondencia, naturalmente es una regla de correspondencia, de R en R. ¿Sí están de acuerdo con esto? Efectivamente, ¿no? Es una regla de correspondencia de R en R. Fíjense, a pesar de que quizás suene trivial esto que estoy diciendo, es algo fundamental por lo que decía hace un momento. Cuando Galileo propone, digamos, un algoritmo geométrico, visual, para sumar dos vectores en el plano, lo propone teniendo en mente que va a generar otro vector en el plano. O sea, no se va a salir de los vectores en el plano. Esta idea de Galileo, traducida a este contexto de las funciones de R en R, es precisamente esto último que acabo de escribir. Esta última observación. Observemos que precisamente H es una regla de correspondencia de R en R. Es decir, pues lo que ahora yo tengo en mente es que cuando yo tomo dos funciones de R en R y cuando propongo una suma de esas funciones, lo que quiero, lo que deseo es obtener una nueva función de dominio de los reales y codominio de los reales. No me quiero salir de este ámbito de las funciones de R en R. ¿Sale? Entonces,
Esta observación simplemente es seguir los pasos de Galileo en el ámbito de las flechas dirigidas, ¿verdad? Ok. Es una regla de correspondencia de RNR que efectivamente define una nueva función o define una función. ¿Qué función es la que define? Pues es una cierta h de dominio los reales y codominio los reales, la cual establecemos vamos a establecer como la suma de las funciones G1 y G2. ¿Sale? ¿Todos de acuerdo? ¿Sale y vale? Ok. Bueno, fíjense que aquí vale la pena decir varias cositas. Bueno, a ver, un ejemplo, antes de eso, un ejemplo concreto. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo, permítanme un momento. Bueno, permítanme acomodar. Y solo para hacer una división, más o menos así. Listo. Un pequeño ejemplo, solo para que no se quede todo esto en abstracto, ¿no? Un ejemplo. Un pequeño ejemplo. Ponerle 1. Si tomamos una función muy sencillita, digamos que f de x es igual a 6x al cubo más 9x cuadrada, digo, para no complicarnos mucho las cosas, pero tener algo donde aterrizar estas abstracciones, más 2x menos 1, digamos que esta es la f, y x está pues variando los reales, entonces f es una función de RNR. Si establecemos, vamos a establecer que G1 de x, por ejemplo, que G1 de x sea 6x al cubo, que G2 de x sea 9x cuadrada, que G3 de x sea precisamente 2x, y que G4 de x sea la constante menos 1, pues entonces, de acuerdo a este contexto en el cual estamos trabajando, resulta que podemos establecer, podemos decir que f, la función f, esta f de acá, que esa función f es la suma de las funciones G1, G2, G3 y G4, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿cierto? Todas ellas de dominio y codominio del conjunto de los reales, ¿sí? Todas ellas, con el dominio y codominio de los reales. De manera simbólica, de manera algo más compacta, lo voy a poner así, de manera algo más compacta, ¿sí? Podemos escribir precisamente esto de acá. Que f de x
es igual a G1 más G2 más G3 más G4. Todo eso evaluado en X con X en los reales. Es exactamente, esto que acabo de escribir, esto último que acabo de escribir, esta igualdad que acabo de escribir, está haciendo referencia a todo esto de acá, ¿no? Pero de manera más simplificada. Es decir, cuando nosotros vemos esta simbología, esta línea, esta igualdad, pues debemos de entender que pues, nos estamos refiriendo a esta pequeña explicación de acá arriba, ¿sale? Y si queremos ser un poquito más, si nos queremos ahorrar un poquito más de tinta, simplemente escribimos, también es válido, salvo ciertos detalles, pero en términos generales es válido también simplemente escribir F igual a G1 más G2 más G3 más G4, ¿sale? Aquí está sobreentendido que pues G1, G2, G3 y G4 tienen dominio y codominio los reales. Entonces, aquí lo que vale la pena, de acuerdo, bueno, con esta notación un poquito más laxa, un poquito más ligera, pero que también está significando toda esta explicación de acá, lo que hay que observar de esta última igualdad es que esta suma y esta suma ya no está haciendo referencia, ya no es la misma suma que por ejemplo, esta suma de acá o esta suma de acá precisamente. Es decir, como que estas sumas están haciendo referencia, o esta resta, están haciendo referencia a sumas o restas de números reales. Es decir, evalúo aquí algo, por ejemplo, evalúo el 0 o evalúo el 1, ajá, y ya me quedaría 6 más 9 más 2 menos 1, ¿verdad? Pero finalmente es la suma la suma o resta de números reales. Aquí, de repente, la notación más compacta nos está haciendo ya referencia a una suma de funciones. Es decir, a partir de la suma de números reales, nosotros vamos a definir una suma de funciones. Y esa suma de funciones ya no va a ser precisamente la suma de números reales. Como aquí esta sumita ya no está significando la suma de números reales, sino está significando la suma de esta función con esta función. Está significando la suma de esta función con esta función y así, ¿no? Esta suma está indicando la suma de toda esta función con esta función de acá. Entonces, son dos tipos de suma. No sé si sea claro eso, quizás no, quizás haya que ver algunos ejemplos. Bueno, ustedes ya me dirán. Y todavía de una manera un poquito más compacta, ahí, simplemente podemos poner f igual a la suma desde i igual a 1 hasta 4 de las funciones g. Y aquí i pues está variando desde, bueno, ya, ahí está, ¿no? Desde 1 hasta 4. Y nuevamente aquí estamos en el contexto de que las GI están siendo evaluadas de números reales. Entonces, fíjense, aquí también tenemos cabida, a pesar de que las funciones son objetos de una naturaleza muy distinta a los vectores, aquí también hay cabida para pensar en la suma de estos objetos matemáticos. Entonces, el panorama general es que en diversas áreas de la matemática, con diversos objetos matemáticos, nosotros podemos trabajar o podemos definir una cierta operación que vamos a llamar suma. Y no solo eso, sino que esa suma, en cada caso, a pesar de que estemos trabajando sobre objetos de diversas naturalezas, esas sumas van a tener algo en común, van a cumplir con ciertas propiedades, van a tener propiedades en común. Y esas propiedades son las que forman el concepto, parte del concepto de espacio vectorial. Entonces, como pueden ver, el concepto de espacio vectorial es un concepto bastante abstracto, pero precisamente por su abstracción es que es muy útil. No sé si hay alguna duda, ya porque ya son las 4, no sé si hay alguna duda, algún comentario que hacer, alguna sugerencia.
¿Más o menos todo bien? Ah, excelente, excelente. ¿Les gusta este ritmo? ¿Quieren que me vaya más rápido? Eh, No, está bien así, profe. Todo ¿Sí? bien, profe. Excelente. Está Ustedes bien. váyanme diciendo. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Ustedes váyanme diciendo, ¿no? ¿Qué ritmo quieren? Si ven que me voy muy lento, nos vamos más rápido. Ah, los libros, qué bueno que me comentas, ya rápidamente les digo esto. A ver, en primer lugar, al ratito voy a crear una carpeta en el Classroom donde voy a poner esta grabación y les voy a hacer el anuncio correspondiente. Y en esa carpeta van a estar contenidas todas y cada una de las grabaciones que vayamos generando a lo largo del curso. En esa carpeta van a encontrar todas las grabaciones. Los compañeros que se formaron en comisión para apoyarnos a todos e ir subiendo esas grabaciones en YouTube, bueno, ellos van a tener acceso como editores a esa carpeta y pues ya entre ellos y yo nos vamos a organizar para poco a poco también ir subiendo esas grabaciones al canal de YouTube, que luego ya les anunciaremos también. Y los libros, también voy a hacer una carpeta especial donde voy a ir subiendo algunos libros que les voy a facilitar para que se apoyen en ellos, ¿sale? Entonces voy a tratar de acercarles el máximo de material posible para que no anden ustedes buscando de aquí para allá, salvo que sea su gusto. ¿Alguna otra pregunta? Al rato hago todo eso, la nochecita. Mañana también nos vemos y les paso otro link y ya a partir del lunes ya vamos a tener un link definitivo, ¿no? Para todas las clases. ¿Algún comentario, algún otro comentario, duda, sugerencia? No, ninguno. Creo que no, todo bien. No, Ok, profe. entonces voy a detener la grabación. Perfecto. Detengo la grabación.